Bienvenidas todas y todos los morenos y morenas de este país. Bienvenidos a nuestro podcast La Moreniza. Hoy tenemos un programa de lujo, tenemos muy buenos invitados, se los quiero presentar. Primero tenemos al senador Corral. ¿Cómo están, mi estimado paisano? Presidenta, muy contento de estar aquí en La Moreniza. Eso. Y luego tenemos a dos compañeros también que queremos mucho, que son unos extraordinarios comunicadores. Primero está Juncal. Hola, Juncal. ¿Cómo estás? Ella no solamente es regidora de Tonalá, de nuestro movimiento, sino también es ni más ni menos que la creadora del canal de YouTube El Charro Político. Presidenta, muy bien. Gracias, Presidenta. Querida? Muy contenta de estar aquí en La Moreniza y bueno, venimos representando a los seguidores de la transformación que están en nuestras cuentas digitales. Eso, Saludos. Bravo. Y también nos acompaña Saúl Soltero. Yo no sé si es soltero, eso pregúntenselo a él. Ya no, soltero incongruente ahí. Pero Sí. Pero es el creador, ni más ni menos que del canal de YouTube, el Nopal Times. Nos da muchísimo gusto tenerte aquí. Muchas gracias por recibirnos. Qué placer estar aquí, que Jalisco esté presente con Juncal, con su servidor, y pues emocionados de estar en este muy bonito programa que es un referente para pues todos los morenistas. No, hombre, pues la verdad que es un placer que estén aquí, nos da muchísimo gusto, aparte porque tenemos muchos temas de qué platicar sobre qué ha venido pasando esta semana, todos los días sale algo nuevo. Y vamos a empezar, dado que tenemos aquí a Corral, aprovechar, a hablar sobre el tema de Duarte. Iniciemos hablando sobre este personaje que fue gobernador de Chihuahua, acusado de desvíos de miles de millones de pesos del erario chihuahuense, que últimamente ha estado dando de qué hablar porque burlándose de los chihuahuenses ha salido pues hasta a bailar, ¿no? Vamos viendo este video y le pasamos la palabra a nuestro paisano. A ver, adelante. Aquí está el señor diciendo con toda impunidad, aquí estamos bailando en un, creo que bar chihuahuense, no sé dónde andaba este señor, pero bueno, empecemos, Javier. Pues, Presidenta paisana, lo que vemos es un acto de cinismo, pero se explica, o solo se explica por la protección que le brinda la actual gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, porque ellos tienen una sociedad indisoluble. María Eugenia Campos fue parte de la corrupción de César Duarte como parte de la nómina secreta, el mecanismo corrupto y corruptor por el que Duarte silenciaba, compraba voluntades en el Congreso, en los medios, en el sector empresarial, sí, en la iglesia, en distintos ámbitos. Ha pasado de los tribunales a las pistas de baile. Hace unos meses estaba muriendo en el hospital y ahora anda en los bares de Chihuahua. No, andaba bailando, muriéndose en el hospital, que dijo, necesito que en lugar de estar en prisión, que me lleven a mi casa, Con ¿no? su brazalete. Con su brazalete, y como estaba muy grave, pues entonces le dan prisión domiciliaria y ahora pues echando el recodo, no sé qué cosa. Y presidente y senador, y si me permiten, qué casualidad que siempre este tipo de personajes los agarran y se enferman, les da algo cuando los detienen, y curiosamente terminan cumpliendo un proceso desde sus casas, y que eso es lo que enoja a la gente, eso es lo que molesta, que ahí se enferman, ahí ya no saben dónde quedó el dinero que se llevaron, y eso no lo podemos permitir, senador. Incluso no solamente eso, ahora ha tratado de construir una estrategia también mediática, una nueva narrativa en donde aparece ahora como una víctima y en donde ha querido llevar todo el combate a la corrupción que se hizo en nuestra administración como si fuera un asunto de una rencilla personal entre el exgobernador y el otro exgobernador. Incluso ha salido nuevamente a mentir, que es lo que sabe hacer muy bien César Duarte, porque Duarte es un cínico, o sea, políticamente es un personaje que hace del cinismo su forma de vida, claro. Pero es el mismo cínico
que mintió de una forma verdaderamente grotesca hace 10 años, cuando le preguntaron por aquella transferencia bancaria, una reportera de un noticiero de Televisión Nacional le mostró el contrato por el que él había transferido de sus cuentas bancarias 65 millones de pesos para hacerse el accionista principal del Banco Unión Progreso de Chihuahua. Y le dice, aquí tengo yo el contrato, esta es su firma, y dice él, sí, esa es mi firma, pero juro a lo macho que no lo leí. Dice, ¿no sabe usted cuántos documentos firmo? Igual que yo? Peña Nieto, que Ahora, ya no se acuerda. Yo he recuperado Yo esta declaración cínica, porque es el mismo cínico, que ahora ha salido a decir que fue exonerado en Estados Unidos, pero además dice que fue exonerado de lavado de dinero, de enriquecimiento ilícito, que ni el FBI, que ni la CIA le pudieron comprobar nada. Eso dijo en la conferencia de prensa, cuando en realidad pues no era ninguna investigación de carácter penal o policíaco o financiero en Estados Unidos. Fue una denuncia, una demanda civil que promovió el gobierno del estado de Chihuahua, contratando a un despacho de abogados muy importante de Houston, Busby, un despacho que ya había actuado frente a otro corrupto, que es el otro Duarte de Veracruz, Sí, ¿no? claro. Entre Duarte César y Javier. Sí. César y Javier. Sinvergüenzas. Ese despacho, Busby, le recuperó activos al estado de Veracruz. Y entonces nosotros nos dimos cuenta de lo que habían hecho y se contrató a ese despacho para recuperar activos en Estados Unidos. La Fiscalía General del Estado les dio información sobre alrededor de 12 propiedades en El Paso, Texas, en Nuevo México, y entonces se firmó un contrato a resultados, en donde el despacho llevaría una parte de los recursos rescatados o recuperados con dinero ilícito, y ese despacho quedó de que se llevaría el 30% de todos los ingresos recuperados. Bueno, era una demanda civil de ese despacho. A los meses de que contratamos a ese despacho, nos dijeron, no son 12 propiedades, son 50 propiedades. En Nuevo México, en Arizona, en Texas y en el estado de Florida, que de hecho es donde lo capturaron para la extradición que promovió el presidente López Obrador de César Duarte. 50 propiedades en Estados Unidos. 50 propiedades en Estados Unidos. ¿Con qué dinero, senador? Bueno, por supuesto, con el Porque dinero que mira, se robó. Pero pues de cuánto es ahora sí que el sueldo de gobernador de Chihuahua. No, bueno, a ver, acuérdate que él decía que... Sí, a ver, díganos, ¿cuánto A ver, es que el gobernador? El gobernador del estado, Debe ganar cuando todo. yo era gobernador, ganaba 137,000 pesos al mes. Y debo decirte que él dice que su fortuna la hizo vendiendo carros usados. No, está igual que la de las gelatinas. Sí, Sí, ¿no? pero, Así el nivel de pero hay que decirlo como es. César Duarte es el político mexicano que ha acumulado el mayor número de órdenes de aprehensión en su contra en toda la historia de nuestro país y en todo nuestro país. 21 órdenes de aprehensión que conjuntan un peculado por distintos delitos de casi 6,000 millones de pesos. Ese es el tamaño de las órdenes de aprehensión. Bueno, la última orden de aprehensión, conocida como el último clavo, que fue el proceso de extradición que promovió el presidente López Obrador ante el presidente Trump, ese último clavo es de 97 millones de pesos, que se usó para pagar tarjetas de crédito, compró ganado para su rancho, maquinaria, incluso hasta para pagar impuestos de ese dinero. Lamentable el nivel de descaro y las que se sigan acumulando a estas 21 denuncias, porque ahora vale la pena no perder de vista cómo incluso ya pues hasta la Conagua está denunciando este acaparamiento, este uso ilegal del agua, haciendo presas y represas, afectando comunidades porque no está haciendo las cosas de manera legal. Entonces, oye, el nivel de descaro, de cinismo que no solamente afectó, que sigue afectando, pues es verdaderamente lamentable. Oye, pero esto que dice Saúl, digo, nomás para la gente que nos escucha, o sea, una más, ¿no? De Duarte, es que tiene, entiendo, un rancho gigante, uno de los varios ranchos que debe tener. El Saucito. El Saucito, en Chihuahua. Y entonces, dentro de esta propiedad y este rancho, tenía una presa que privatizó, ¿no? O sea, entonces llega con agua y establece, pues, ¿cómo que privatizaste? Esta agua es de todos los chihuahuenses. Claro. Y entonces llega y, entiendo, pira
Las La destruye. presa, sí. destruye la barda, Destruye las presas. las presas Así y es. deja correr el agua. Y la presidenta dijo que hasta donde tope, ¿no? A Eso. reconocerle. A ver, Duarte no solamente tiene ahora una nueva denuncia por este tema de las presas en el orden federal. Duarte tiene órdenes de aprehensión en el ámbito federal. Lo que pasa es que fue protegido por una juez muy corrupta en el ámbito federal en Chihuahua, que le blindó con un amparo. Lo de siempre, que la suspensión de amparo y ya nadie puede hacer nada. Suspendió la extradición. Y no solamente Y suspendió luego se la preguntan extradición. que por qué la reforma al Poder Claro, Inicial, pero claro. Tan importante No solamente era, suspendió claro. la extradición, sino las que podían ser adicionadas como excepción al principio de especialidad. Porque Duarte tiene varias órdenes de aprehensión en Estados Unidos que solicitó el Ministerio Público Local para adicionárselas. Y luego, y muy importante decirlo, la jueza local que lo liberó, porque que le da la suspensión. no, esa que fue lo la libera. federal. Ajá. La federal. La que lo libera, Ajá. la postuló la gobernadora del estado, Maru. María Eugenia Campos, para magistrada local, y va a ser magistrada local. Ah, bueno, pues- Va a ser magistrada la jueza que lo liberó. Va a ser magistrado el abogado de Duarte, Héctor Villasana. Va a ser varios de los abogados de la representación legal de Duarte ahora van a ser magistrados del Poder Judicial local. Local, que quede claro, ¿no? Sí. Estamos hablando del Poder Judicial Local. de Chihuahua. Que nos toca limpiar. Ahora, ahí me gustaría mencionar algo importante. Después de que salen estos señalamientos de César Duarte, curiosamente, quien le da el espacio para hablar, ya ve que dicen que vivimos en una dictadura. Bueno, pues en esta dictadura que inventan los de enfrente, los de la derecha, pues habló libremente con Ciro Gómez Leiva. Y también el otro día Peña Nieto con Ciro Gómez Leiva, es decir, los medios de comunicación que toda la vida han sido sus amigos, ahí los tienen. Bueno, Y siguen hablando y nadie les quita la oportunidad de hablar. Y esta es la verdadera democracia que estamos viviendo Pues hoy en con la dónde más iba a transformación. hablar Duarte si no es con Ciro Gómez Leiva, que se ha convertido en el portavoz de los corruptos. No solamente su relación con Manlio Fabio Beltrones, sino ahí hablan todos los que son parte del PRIAN y los que están señalados por casos de corrupción. El Ahí, Marprián. sí, exactamente. Ahí hablan todo. Le dio una hora a César Duarte, una hora, para que se hiciera defendiera. pasar ahora como la víctima, ¿no? Ahora, nada más rápido, porque no se nos puede faltar ese detalle. ¿Por qué en Estados Unidos no continuó la demanda civil? Bueno, esa es la pregunta. Ese Y es yo el les tema. iba a decir yo, a ver, bueno, está todo esto en Estados Unidos y luego él dice, no, pues ya salí libre de todos mis pecados en Estados Unidos. ¿Cómo te explicas que habiendo tantos elementos no hubiese sido sentenciado? Esa es la pregunta A ver, del es millón. muy sencillo. La gobernadora de Chihuahua dejó de actuar en el caso de la demanda civil que había contratado nuestro gobierno. Los abogados del despacho a lo largo de 4 años le estuvieron haciendo requerimientos de información a la gobernadora, al fiscal general del estado y al secretario general de gobierno. Todavía en abril de este año, los abogados le estaban pidiendo los documentos porque Duarte había solicitado una moción en función del tiempo que estaba durando el juicio. Nunca les contestaron. Tengo en mi poder, y por supuesto podemos ponerlo a disposición de la Moreniza en el portal para que se La gente lo conozcan vea. los documentos de las diversas comunicaciones que el despacho hizo con la gobernadora pidiéndole que le proporcionaran la evidencia que ellos ya habían visto cuando iniciaron la demanda. Pero, pues, brazos caídos, porque en la suerte de él está la suerte de ella. Claro. En la Claro, suerte de ella está la claro, suerte ella de se él. está Sí. cubriendo. Claro que se Ahora, está cubriendo. podemos decir la gobernadora de Chihuahua cómplice de los delitos de César Duarte, senador. Cómplice y beneficiaria, porque hay que recordar que ya fue vinculada a proceso en plena campaña electoral por un juez de control del estado de Chihuahua por el delito de cohecho, porque para aprobarle a Duarte las cuentas públicas de su administración 2013, 2014, 2015, a ella le entregaban de manera subrepticia en el sótano de la Secretaría de Hacienda sobres con dinero. Distintas administraciones mensuales, una de 180,000, otra de 250,000, otra de 200,000. A lo largo de todo ese periodo se le entregaron 13 millones de pesos tanto a María Eugenia Campos como al actual fiscal general del Estado, César Jauregui Moreno. Por eso,
pues son la misma cosa. Por eso se llama el maruduartismo. Por eso, en el gobierno de María Eugenia Campos, hay 23 personas vinculadas a César Duarte en los principales cargos de la administración. Ahora, que quede claro una cosa. El hecho de no haber mandado la información requerida, y si la hubiese tenido, y si la tiene, ¿no? Que es lo que finalmente tú estás planteando, Javier, tiene en su poder, como gobernadora del estado, todos los elementos para estas investigaciones y denuncias en Estados Unidos, y no las manda, estamos hablando pues también de la comisión de un delito. A ver, Luisa, ese es el tema más importante de O esto. sea, ¿una delincuente está gobernando Chihuahua? Es que en realidad ella puede ser sujeta de responsabilidad no solo política, sino administrativa y penal, porque es un encubrimiento. Claro, Muy importante que todos los mexicanos podamos conocer o saber este tipo de complicidad, porque vaya, si no fuera por un lado destacar que también cuando Corral fue gobernador tuvo pues esa valentía de llevar pues esta lucha de denunciar y hasta donde topara, que creo que como tal debe ser pues inspirador o ejemplar para los diferentes gobernadores y políticos y todos, para decir, oye, que la impunidad, que la corrupción pues no solamente se señale, se denuncie y se pruebe y se lleven las medidas, pero también otra cosa bien importante a destacar que tuvo que llegar la cuarta transformación, Sí, claro. tuvo que llegar el gobierno de López Obrador para que se generara la presión, para que se generaran las condiciones, porque con un Peña Nieto esto iba a ser imposible, cosa que ahora lo estamos viendo con una Maru y que por lo mismo pues es importante en el momento de la votación tener esto muy muy en cuenta. Totalmente. Yo creo que hay dos cosas que tienen que ver con el sentimiento del chihuahuense, porque indebidamente me parece que este cuate al salir y bailar como con toda esta arrogancia, Burlándose de la gente. burlándose, impune, Burlándose. no se da cuenta que la reacción del chihuahuense es de Increíble. absoluto rechazo, o sea, de decir, ¿qué es esto? O sea, no creo que haya un chihuahuense que aplauda esta circunstancia, ¿no? Yo te puedo comentar que hay un chat de exfuncionarios. Y se puede hablar hasta de los panistas y priistas. A ver, no correcto. estamos hablando de que el morenista no le cae bien que esté bailando César. Y no es que baile, es El cinismo. el cinismo. Ese Sí. cinismo al panista. Y te aseguro que al priista chihuahuense le cala. Es que además convoca ya conferencia de prensa cada semana, obviamente con la ayuda de la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado, que le orienta, pues son los medios que están allá totalmente maiciados por la gobernadora. Pero el tema que acabas de señalar, yo te lo puedo demostrar, tengo un chat en donde ahí hay gente que no necesariamente es simpatizante de la 4T. Exacto. Son exfuncionarios de distintas administraciones, por cierto. Y debo decir que muchos de ellos pues terminaron en el PRIANO apoyando la candidatura de Xóchitl Gálvez. Bueno, si vieras el nivel de expresiones, de comentarios, están lo que sigue de encabritados. O sea, a veces es como se trata de, no, es que todos son iguales. No. Estos son ellos. Se exhiben se lo que son, de exhiben. cuerpo entero. De cuerpo Y entero. presidenta, como decía nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, tonto es el que cree que el pueblo es tonto. Senador, si nos puede mostrar esta gráfica que tiene aquí en pantalla del respaldo que el pueblo le está dando a el proyecto ¿A qué de la cámara la transformación. mostramos? A ver aquí, ¿a qué cámara de enfrente? Pero, Qué bueno que pero me tocó fíjate, la de Juncal. Chihuahua. No, fíjate, esta es la última encuesta, ¿no? que Wow. saca el Heraldo. Pero esto tiene que ver con lo que estamos diciendo. La gente está harta de la corrupción, del cinismo, de la impunidad. Hoy, 51% de los chihuahuenses votaría por Morena. Y es también una responsabilidad, sin Por lugar a supuesto, dudas, de a ver, decir, por a ver, supuesto. es un proyecto en el que la gente que hace poco se consideraba panista o priista, o a lo mejor hasta se sigue considerando, pero dice, no, con Así es. estos A ver, cuates yo ni a creo- la esquina. Yo creo que la apuesta que están haciendo de esta impunidad, de este cinismo, de ser ostensibles, en el que tienen poder, que están recuperándose, ya amenazó con regresar a la política. Bueno, Imagínate. yo creo que todo esto... Es de descaro. Sí, no, es un descaro. Saúl, tú dijiste una cosa que es muy cierta. Hasta que no llegó el presidente López Obrador, el tema de Duarte tomó otra dimensión. Peña lo encubrió. De hecho, formularon muy mal las peticiones en el proceso de extradición.
no tradujeron bien, no equipararon bien, no homologaron los delitos. Y entonces el presidente López Obrador dijo, a ver, vamos a tener que rehacer las peticiones, pero tengo que decirlo, y más aquí en la Moreniza. El presidente López Obrador colocó en la agenda con Trump, entre muy pocos temas que él llevó al primer encuentro, el tema de César Duarte. Así es. A mí me tocó como secretaria de Gobernación. Él colocó el primer tema. Tan es así que me platicó el presidente que apenas estaba entrando a la Casa Blanca con Trump y que le dijo Trump, el señor Duarte acaba de ser detenido en Miami, Florida. Recuerdo Sí, que es justo cuando lo detienen. Exactamente, que es justo cuando lo detiene. El famoso regalo, el famoso regalo de Trump en la Casa Blanca para el presidente López Obrador. Así es. Ahora, ¿para qué sirvió todo ese esfuerzo? Para que la gobernadora lo liberara. Ahora, muchas de las cosas que nosotros nos preguntan en redes sociales, senadores, se sabe de estas propiedades que hoy usted acaba de mencionar, que hay una investigación y que tienen en Estados Unidos, que se compraron con el dinero del pueblo de Chihuahua y el recurso del pueblo. ¿Qué va a pasar con esas propiedades? ¿Pueden regresar al gobierno mexicano? ¿Pueden regresar al pueblo? Porque eso es lo que nos cuestionan. El tema de Genaro García Luna, las propiedades que tiene también en Miami. Lo que queremos es que, además de la justicia, regrese ese dinero que salió del trabajo y el esfuerzo del pueblo. Mientras gobierne el PRIAN en Chihuahua, ese objetivo será inalcanzable, porque hay que recordar que Duarte y el maruduartismo pues es la peor expresión del PRIAN, y están coludidos por la corrupción, es el pegamento que los une. Pero afortunadamente puede haber un reacomodo de fuerzas en el Estado, usted mismo lo dijo. Sí. Y entonces, a partir de ahí se puede reactivar esa búsqueda de recuperar esos activos que le pertenecen al pueblo de Chihuahua. Tenemos un problema en este tema. El gobierno de Nuevo México y el gobierno de Arizona ya han reclamado algunas de estas propiedades para sí. Okay. Y yo recuerdo que el presidente López Obrador me dijo a mí, mira, siempre se quedan con todo, porque yo le consulté al presidente y le dije, oiga, queremos contratar un despacho, pero nos cobra muchísimo, lo que sea, de lo perdido lo que aparezca. Los recupera. Claro, y entonces podríamos hacerlo pues a partir de un nuevo gobierno de Chihuahua. Nuevo gobierno. Oigan, pues está buenísimo aquí el asunto, pero hay varios temas que tratar, ¿no? A ver, Saúl, por ejemplo, traemos todo este debate y esta narrativa falsa que ha venido colocando la oposición sobre iniciativas importantísimas que se debatieron ya en esta sesión extraordinaria, como es la ley de telecomunicaciones, dentro de otra serie de leyes en materia de seguridad importantísimas, ¿no? La idea, por supuesto, en todo el tema de telecomunicaciones es partir del diagnóstico de que todavía hay cerca de 15 millones de mexicanas y mexicanos que no tienen acceso a Internet y que no podemos apostar a que el privado invierta donde considera no hay negocio y entonces vamos a seguir en la misma lógica. Se abre la posibilidad de que el gobierno pueda invertir, pueda utilizar infraestructura, podamos realmente lograr esa conectividad y ese derecho a la conectividad. También en otras disposiciones legales se toca el tema de desaparecidos, estamos fortaleciendo el tema en materia de seguridad, tener investigaciones más sólidas para ser presentadas ante el Poder Judicial y una serie de cosas importantísimas. En este asunto, pues como siempre hay un cuarto de guerra ahí de los panistas, prianistas que andan buscando cómo manipular la información. Y entonces empiezan con una serie de inventos. Sale, y lo dejo aquí sobre la mesa para que lo hablemos, salen con la mentira de que de repente puedes geolocalizar sin orden judicial. Incluso en mi caso me sacan ahí un video de cuando yo era diputada. Es más, tú decías que no se podía geolocalizar. Lo sostengo. No hay cabida a la geolocalización en tiempo real si no hay una orden judicial. Pero el planteamiento de la presidenta del Gobierno de México es previa orden judicial. Claro. Entonces inventan que no es así y hasta sale Romero, dirigente del PAN, a decir, si me demuestran que las autoridades no podrán solicitar en tiempo real sin orden judicial, renuncio. Y entonces sale incluso la propia presidenta y también nosotros decirle, aquí está, compadre, claritito, que en todos los casos se va a requerir orden judicial. Pues
Compañeros, llevamos 7 días y Jorge Romero no ha renunciado. Yo invitaría aquí en la mesa una porra que renuncie. Que renuncie. Luego yo no sé, ¿eh? Déjenlo mejor, déjenlo ahí, es mucho mejor que siga ahí, porque ¿para qué quieren que Sí, luego sí les hace más favor estando ahí que fuera de la dirigencia del PAN? Pareciera que sí, y más precisamente al estar abordando tantas mentiras, tantas fake news en ese sentido, sobre todo cuando nos llegan y nos señalan que se van a regular las redes sociales, que se va a censurar, y donde no vemos, pues revisando la ley, pues oye, ¿dónde se está regulando a Twitter, al Facebook? Son puros inventos, son argumentos que no se pueden sostener porque no tienen una base fáctica. Al momento de darle una mera revisada muy por encima, pues la misma oposición se muestra tal cual es, y de ahí que es importante pues no solamente señalarlo, sino también ver o decir cómo pues se va a fortalecer o se van a ayudar pues a que tengan acceso al internet o a la comunicación, pues estos 15 millones de mexicanos, que vaya, hace una completa diferencia no solamente para temas educativos, para temas de comunicación, para temas incluso hasta de rescate cultural por todas las múltiples herramientas que se pueden brindar y que existen en internet, y que hoy en día por no tenerlas pues demuestra o señala de la misma oposición una soberbia y una discriminación a un gran sector de los mexicanos, y que pues vaya, el mostrarse así tan reacios, tan negativos, tan críticos, pues están mostrando, se están evidenciando pues no solamente pues ese clasismo, sino también pues esa indiferencia hacia millones de mexicanos que más lo necesitan. A ver, yo creo que más que críticos están en una estrategia de la distorsión, ya de franca mentira. Eso, A ver, exacto. ya están han estado en la magnificación durante todo este tiempo, pero ahora decidieron entrar a distorsionar y a mentir sobre los contenidos de las iniciativas y los dictámenes. Y como terminaron sin banderas frente a la ley de telecomunicaciones, que en muchos sentidos se corrigió por voluntad de la propia Presidenta de la República, que dijo, a ver, aquí hay voces que impugnan, voces que generan. Vamos a escuchar, vamos a abrir un espacio de reflexión, lo abrimos, hicimos 5 conversatorios. Tú estabas ahí liderando ese espacio. A mí me tocó coordinar, a mí me invitó la presidenta para apoyar el trabajo de revisión y coordinar esta parte en el Senado. Yo quiero asegurarle a todos los que nos escuchan y nos ven en La Moreniza, hoy México tiene una mejor ley de telecomunicaciones, y creo sinceramente que se le ha colocado una impronta social que ha carecido en la legislación de las telecomunicaciones y la revisión en México desde hace muchas décadas. Claro. Porque ha imperado un modelo privado, mercantil, un modelo en donde la radiodifusión de estricto uso comercial ha prevalecido en la letra de la legislación. Hoy tenemos una ley que no solamente no espía ni censura, es una ley que promueve La participación. Por ejemplo, la radio comunitaria. Pero no solo eso, que promueve la expansión de Internet. Eso, no hay nada más contrario a la censura que expandir Internet en el país. Aquí los youtubers. Así es, ¿no? Ustedes son un gran ejemplo. Y el presidente lo decía, el Internet debe ser un derecho porque es un acceso a la comunicación. Y en ese sentido, senador y presidenta, yo quisiera platicar una anécdota. Yo inicié mi canal de noticias gracias a mi compañero que también nos respaldó y nos orientó en aquel entonces, pero fue a finales del sexenio de Enrique Peña Nieto. Okay. Los mensajes que nosotros recibíamos cuando íbamos iniciando y apoyábamos al presidente, que en aquel entonces era candidato y que nos íbamos, gracias a la monetización, lo seguíamos en sus debates, le echábamos ahí gasolina con lo que nos daban de monetización y nos íbamos a los debates del presidente. Los mensajes que nos mandaban en aquel momento, cuando gobernaba Enrique Peña Nieto, eran realmente de hostigamiento. Hay un mensaje que yo subí a mis redes sociales donde nos ponían, ya sabes qué le pasan a los periodistas en México, ¿no? O sea, siempre incitando a asustarnos, a callarnos, a que no impulsáramos el movimiento del presidente Andrés Manuel, y eso es lo que representa el PRI y lo que representaba el PAN. Yo quiero dar también una situación personal que es pública. Yo tengo un hermano desaparecido y yo estoy a favor
de estos grandes cambios que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum De la ley es de por el bien desaparecidos. de la ley de desaparecidos, el que tengamos acceso a internet. Entonces, yo sí quiero mandar un mensaje a la militancia, a los que nos ven en redes sociales. Tenemos una muy buena ley de telecomunicaciones. La presidenta está tomando estos temas importantes en beneficio del pueblo y la vamos a respaldar. Y si hoy vemos al PRI y al PAN que se oponen, es definitivamente porque ellos tienen intereses detrás de todo esto y no les conviene que la comunicación, el internet, se expanda en nuestro país. También la forma es fondo, y algo a resaltar de forma muy rápida que los mexicanos seguramente no se nos va a olvidar cómo durante el prianato pues las leyes se aprobaban de madruguete, de un día para otro en un ratito, y oigan, aquí la forma es fondo, porque la presidenta, cuando hubo críticas, cuando hubo señalamientos, dijo, oigan, lo que se quiere es hacer las cosas bien, se generaron estos conversatorios. La ley televisa se aprobó en 7 minutos. Sí, justo, ese es un gran ejemplo. 7 precisamente. minutos. Pero yo no quisiera dejar el tema de la geolocalización porque hay muchas mentiras y distorsiones. Lo que es muy importante, lo que usted acaba de decir, Juncal, esta disposición ha sido muy importante en la colaboración con la justicia y en materia de seguridad pública, sobre todo frente a una realidad como es la desaparición y frente a una realidad en el combate a la delincuencia organizada, al crimen organizado. Pero esta es una disposición que tiene 10 años de vigencia y es una disposición que estaba vinculada a un registro nacional de usuarios de telefonía móvil que hoy la ley ya no contempla. Se eliminó de la actual legislación el registro, pero siempre ha estado sometida a autorización judicial. Exacto, que ese es el punto, ¿no? Siempre ha Ahí es donde estado- viene a ver, la mentira. Las leyes dicen cuáles son las autoridades competentes para solicitar esto. En los términos de las leyes aplicables, pues en materia de derechos humanos, en materia de datos personales, en materia de debido proceso, en materia de autorización judicial. Esas son las leyes aplicables, ¿no? Así es. Sí. Y también me gustaría mencionar, antes de entrar a cabina, estamos platicando con el senador de la ley antilavado de dinero, que quedó muy blindada, también creo que es importante mencionarlo. Sí, claro. Porque, digo, qué barbaridad con los diputados del PAN. Se oponían a esta ley porque no querían que alguna persona que tuviera un señalamiento al lavado de dinero no se les investigara a sus familias. Entonces, pues qué miedo tienen. Y decíamos una frase antes de entrar, que son tan canijos que hasta a su madre exponen. Ahí está el ejemplo de Emilio Lozoya, cómo embarró a la mamá, a la suegra, a la prima, y así se agarran, embarrando a sus familiares y traen ahí la cola arrastrando. Entonces, señal de que tienen miedo a estas nuevas acciones donde la presidenta está generando un blindaje al pueblo de México, definitivamente. Tal cual, viendo a los mismos diputados saliendo a defenderse, prácticamente tirándose un balazo en el pie de, oye, no te ayudes, compadre. Esto podría ser utilizado como confesión, Claro. como tal cual lo estás diciendo. Oye, y en medio de todo esto, ¿no? Está esta acusación, pues, de el gobierno espía, que también me parece de un cinismo absoluto, porque viene aparejado esto que sale ahora del expresidente Peña Nieto, ¿no? Y entonces sale esta información respecto a que hay pues parece un litigio en Israel de 2 privados que declaran haber dado un soborno de $25 millones por la compra de Pegasus. No sabemos si eso sucedió, ese es un asunto, digamos, que se está realizando allá. Pero lo importante es la compra de Pegasus, que ahí sí sabemos sucedió durante el sexenio de Peña Nieto. De Felipe Calderón. De Felipe Calderón. Compra digamos, el sistema. El sistema. De espionaje. De hecho, se lo compra a una empresa mexicana, representante de NSO Group, que es la empresa israelí que fabricó el malware Pegasus, con 1 año de antigüedad. Esta empresa tenía solo 1 año de antigüedad en México cuando hace un contrato con el gobierno de Calderón a través de 8 distintos documentos, de 8 distintos contratos, por una cantidad de 5,600 millones de pesos. Luego se supo después que en realidad esta empresa mexicana solo le había entregado a NSO Group 195 millones de pesos. O sea, que compraron el malware 30 veces más de su
precio, de su costo. O sea, no solamente el mecanismo para espiar, Oye, sino que sí, 30 sí, Pues lo más mismo que caro. hicieron en Chihuahua con la plataforma Centinela, ¿no? Ah, claro. 4,200 millones de pesos. La plataforma Centinela, con la que ahora incluso hasta los datos de Chihuahua, de la inteligencia de esa plataforma, se la pueden dar a Texas por un convenio ilegal que suscribió la gobernadora. Ahora, se con Abbott. acredita que con Pegasus espiaron al presidente López Obrador, a la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, a Carmen Aristegui. A Carmen Aristegui la a espiaron. Encinas. De o hecho, sea, está documentado. El caso de Carmen Aristegui está absolutamente documentado Del porque espionaje. vamos a decir que es la única víctima hasta ahora documentada en términos de cómo todas sus comunicaciones, todos sus intercambios de WhatsApp, de chat, de correos, de todo, lo obtuvieron. Pero el propio Mondragón, doctor Mondragón, Manuel Mondragón, un sistema que se usó para espiar a los propios funcionarios de Peña Nieto. Sí. Bueno, hasta el propio Osorio Chong lo andaba Eso es- espiando Pegasus. Eso, exacto. Pero entonces, digamos, ahí es donde uno retoma el cinismo del prianismo, porque es durante los sexenios del PAN y del PRI, donde que estos mecanismos está probado que se llevaron a cabo para espiar a sus opositores. Lamentable. Y también si esto vale la pena que lo recordemos, que pues no solamente es el primer caso, también está el caso pues de Odebrecht, en donde pues fue ya la acusación de haber recibido 100 millones de dólares entre las diferentes, entre Odebrecht, también los sobornos del Chapo, y ahí es donde se puede explicar cómo se compraron votos en 2012 repartiendo dinero a manos llenas, y que si esto, o tal como ha salido pues en este litigio de esta empresa israelí, que parte de este recurso también se utilizó este soborno desde la época electoral para esta compra de votos, lo que nos refleja pues esa realidad de cómo el MacPrian se maneja, no convenciendo sino comprando, lo que no pueden hacer con argumentos, con razón, con inteligencia, defendiendo los intereses de manera legítima, Claro. lo intentan hacer a billetazos, abusando, aprovechándose pues de los necesitados, de los mexicanos más vulnerables. Porque de ser cierto, ¿no, Juncal? A ver, ¿qué dijimos en el 2012? O sea, ¿cuál fue la denuncia mucho más evidente? Es decir, a ver, las tarjetitas estas que utilizaban de Monex Así es. se utilizaron para comprar votos. Y digo, de ser cierto, pues ahí hay una buena fuente de financiamiento. No, y retomo esta parte que es una estrategia que usaron durante años. Retomo un ejemplo preciso que también a nosotros nos sucedió, y qué bueno que Saúl menciona el MacPrian, porque si hay que decirlo, no podemos sacar a estos partidos. Nosotros en 2021 participamos, no se logra el proyecto a la Diputación, y curiosamente después de este tema también se presentó una participación en la mañanera con el presidente Andrés Manuel, se encontraba el gobernador Enrique Alfaro, exhibimos el tema del endeudamiento en Jalisco, endeudaron a nuestro estado, la administración de Alfaro, hasta el 2060, vamos a tener que pagar las corruptelas del exgobernador. Y curiosamente, 15 días después, se meten a nuestra oficina, se llevaron donde se almacenaba la información. Entonces, estas son las prácticas que utilizaron en sus administraciones y que hoy quieren lavarse las manos. A mí me parece terrible cómo sale otra vez Enrique Peña Nieto, se hace la víctima nuevamente con Ciro. Bueno, pues si el señor es el que se encarga de hacerle los enjuagues a los corruptos y piensan que ya saliendo en el programa del señor se nos va a olvidar todo lo que nos hicieron, están muy, pero muy equivocados. A ver, lo interesante del caso Pegasus que acaba de surgir es que no se trata de un reportaje, no se trata de una acusación directa de alguien a Peña Nieto. Este es un litigio, es un juicio de disputa entre dos particulares, Dos empresarios. dos empresarios, primero ante un tribunal rabínico, bajo las reglas de Israel, de las empresas de Israel. Primero van a un consejo de rabinos en donde aflora la información de que entre ellos dos habían invertido 25 millones de dólares fuera de lo que era el plan de inversión de la empresa en México para apoyar al mayor, al que luego le dice nene y luego termina diciendo y que luego fue presidente. Bueno, pues, ¿quién era? Pues Enrique Peña Nieto. Entonces sale de nuevo Peña a decir, pues yo no tengo nada que ver,
pues nos recuerda aquel momento en el que dijo pues que la Casa Blanca no era de él, sino de su esposa, y que su esposa lo había conseguido pues con todas las novelas que había producido en Televisa. Otra que ven latinas también, pero hoy en Televisa. Lavándose las manos. Y es también esta parte bien interesante destacarla o rescatarla, porque vaya, de esta relación contractual que tenían pues estos dos empresarios israelíes, aplica la frase de que cuando las comadres se pelean, las verdades salen a relucir, y pues es prácticamente evidencia judicial, de acuerdo, claro, a sus costumbres, a su jurisdicción, a su modelo o sistema. Sin embargo, pues ya están saliendo estas verdades jurídicas. Y por otra parte, creo que también vale la pena analizar cómo el MacPrián pues ha venido sacando a sus cartuchos de expresidentes. Pues prácticamente ya vieron que a Fox nadie le hacía caso. Después sacan a Ernesto Zedillo, ahora a Peña Nieto, y nos muestra cómo pues prácticamente se están quedando sin cartuchos, y el que estén recurriendo... Pero digo, esos no eran cartuchos, ya estaban más quemados, y lo increíble claro, es que, digo, ya la desesperación para volver a salir y sacar la cabeza es increíble. Sí, Presidenta, yo ahí diría que pongamos mucha atención, porque yo creo que en política nada es coincidencia. Hoy sale Enrique Peña Nieto. La señora que lo acompañó en su administración, que decían que era su esposa, y después salió toda la información, que la conocen como la Gaviota, Angélica Rivera, también ya apareció nuevamente en sí, sus por programas. cierto, con la alcaldesa de Cuauhtémoc, sí, sale ahí, sí, ahí una está. foto. Entonces, que andan en España. ya están saliendo nuevamente estos personajes que están tramando, ¿no? César Duarte baila ahí como si algo le picara en el pantalón. Entonces yo creo que sí es importante que leamos esto que está pasando, por qué están saliendo estos personajes priistas, qué están tramando. Digo, a la señora Angélica hasta la acusaban de que se robó hasta los tenedores de Los Pinos, ¿no? Qué vergüenza, y nadie le dijo no nada. dejaron ni Entonces, los enchufes. sí, nada. Entonces yo Me creo que consta. sí algo están tramando y hay que estar atentos. Oye, ya nomás de refilón para ir cerrando, ahorita que decían de la Casa Blanca, no podemos dejar de mencionar lo de la Casa Azul del exgobernador Diego Sinue. O sea, de verdad que se repite nuevamente el mismo modus operandi. Estamos hablando de que uno de sus contratistas favoritos en materia de seguridad, ¿no? Y esta empresa es la que ahora resulta ser dueña de la casa en la que vive, una mansión en Houston, y dice, ¿qué tiene? Me la está rentando, ¿no? Esta empresa se llama Seguritech y es una empresa que ha sido acusada en varios procedimientos En Chihuahua también. administrativos por sobreprecio. Es la empresa favorita de María Eugenia Campos Galván. En Chihuahua esta es la empresa contratada en un convenio reservado a 5 años para la construcción de lo que conocemos como la plataforma Centinela. 4,256 millones de pesos. Fue contratada para desarrollar un sistema de videovigilancia, incluso para desarrollar un sistema de vigilancia por drones, para tener información vehicular e incluso de las personas, hasta biométrica, porque luego esas partes tampoco la dicen, ¿no? Y de repente, la gobernadora de Chihuahua celebra un convenio con el gobernador de Texas, Greg Abbott, para Vendepatrias. pasarle la información de los chihuahuenses. Claro. Es ilegal, además. Vendió pasar a los un chihuahuenses. convenio de colaboración. Bueno, un convenio de colaboración para darle toda la información sobre los chihuahuenses. Y acá una de las principales preocupaciones del PRIAN en el debate sobre la ley de investigación e inteligencia es cómo vamos a permitir que le vayan a compartir a través de la conexión de la plataforma central al gobierno de los Estados Unidos, dice, ¿no? No, bueno, eso lo hizo la gobernadora de Chihuahua. Pero ¿cuál es la empresa que está detrás de este contrato? Seguritech, la misma de Guanajuato. Pues al rato vamos a ver a Maru Campos, quién sabe en qué casa propiedad también de ellos, ¿no? En Texas o en... No, pero yo aquí antes de pasar a otro tema, Presidenta, yo creo que es importante cerrar filas, porque no podemos permitir que estos gobernadores terminen su administración y se escapen. Que se vayan a Estados Unidos, que ojo ahí, ya parece que les gusta mucho Texas. ¿Qué está pasando en Texas? Yo también diría, Ricardo Anaya tuvo que dar datos personales para haberse quedado por lo menos el sexenio completo del presidente Andrés Manuel López Obrador ahí, guardadito, y luego regresó como plurinominal, pero sí
cerrar filas, porque esto es algo que nos dicen mucho en las redes sociales y en territorio y en calle. No podemos permitir que los gobernadores se sigan escapando. Terminan su administración, se van, se lavan las manos y tienen vidas en Madrid, en otras partes, y no hay justicia. Entonces sí tenemos que cerrar filas para no permitir que se nos escapen los gobernadores corruptos. Aunque una cosa sí es importante decir, o sea, yo estoy de acuerdo contigo y todo lo que tiene que ver con la lucha contra la impunidad, pero también es que el pueblo de México los ha castigado, y los ha castigado en serio. O sea, creo que una cosa muy interesante que siempre dijo el presidente López Obrador, incluso cuando se abrió el debate sobre el juicio a expresidentes, en fin, es un debate también con el propio Javier, de qué tanto vale la pena, ¿no? De repente, no uno dice que no, o sea, por supuesto que sí, pero lo más importante, muy probablemente, es el desprecio del pueblo, de decir, que logremos esta construcción y conciencia que hoy se tiene de que el corrupto, el político corrupto, es un pobre político. O sea, que no caigamos en lo que la verdad veníamos arrastrando de ver bien al político corrupto, ¿no? Verlo como decía el presidente, un héroe. Decía el presidente que, que quería al hijo, que ser como don fulano, y lo decía, un reverendo ladrón. O sea, que no quieras que tus hijos sean como esos políticos corruptos, sino al contrario, que cerremos filas y entendemos que ese dinero es dinero del pueblo, es dinero de los chihuahuenses, y es dinero que hoy tiene que estar invertido en la gente que menos tiene, en la infraestructura básica, en seguridad. O sea, el hecho de que se lleven estos recursos a sus grandes mansiones en todo el país quita la posibilidad de desarrollo a nuestra gente. Y es lo que nos llevó al atolladero durante tantos años. El principal problema de México era la corrupción, y la corrupción de estos gobernantes. Vamos cerrando nomás con esta foto que es bien significativa de aquel nuevo PRI. La dejamos aquí porque tiene que ver con el asunto de César Duarte. Digo, todavía después vinieron otros, pero bueno, aquí la dejamos. Y fíjense ustedes, aquí andan esta peña, ¿no? Pero también los tocayos, en fin. Puro preso. ¿Mandé? Casi Puro puro preso. preso. Sí, no, qué barbaridad. Como 150 años de prisión. Estuvieron ahí. presos, sí que no. Más o menos. Sí, los juntas. Y vamos seguramente. cerrando, chicos, pero con cosas más positivas. Si les parece bien, cerramos con lo mejor de las redes sociales, que tiene que ver con este apoyo que da México, que a través de la presidenta, y la reacción de los estadounidenses a partir de lo sucedido. A ver, vamos viendo, adelante. Bueno, pues aquí está. A ver, Juncal. Bueno, pues tenemos que Viola Davis publicó lo siguiente. La presidenta de México acaba de enviar equipo de rescate a Texas. Después de todo el odio, después de todas las políticas antimigrantes, después de todo el racismo hacia las personas de color, ella todavía ayudó. Ella todavía apareció. Ella todavía hizo lo correcto por un estado rojo que no haría lo mismo por ella. Ese es liderazgo. Ese es poder, es una mujer. Bueno, lo estamos viendo. Wow, la calidad humana, la forma de hacer diferentes las cosas, ahí es donde se puede notar esa diferencia o esa no superioridad moral, pero sí ese ejemplo inspirador que nos debe hacer sentir orgullosos a nosotros como mexicanos, en el sentido de decir, wow, tenemos un gobierno, tenemos mexicanos al frente en cargos públicos y que nos representan, que se puede sentir esa pasión o esa emoción de decir, es nuestro gobierno que nos hace sentir orgullosos y que por lo mismo pues no pesa pagar el impuesto, no pesa trabajar o colaborar y cooperar para ser buen ciudadano, porque tenemos un gran gobierno. Y digo, creo que lo más lindo es que cuando le dicen en la mañanera del pueblo a la presidenta, bueno, ¿usted qué opina, no? De que Viola Davis haya dicho esto, y ella responde una cosa que es muy cierta y es muy linda, y ese es el pueblo de México. Ante una adversidad, el de enfrente siempre es un pueblo solidario. Claro. Increíble. Y además la solidaridad es con el pueblo de los Estados Unidos, más allá del gobierno que hoy tenga esa nación, porque esa nación está también construida a partir de la migración mexicana. Claro. ¿No? Una realidad donde se vive esa convivencia, esa interacción, es la frontera. La frontera, por ejemplo, Juárez El Paso,
es una comunidad que aspira a ser reconocida como una comunidad binacional. Y porque comparten, pues no solamente música, costumbres, gastronomía, familias, etcétera, los idiomas que nos intercambiamos. Y ahí es donde está el reflejo, pues, de una sociedad que sabe reconocer cómo la presidenta Claudia Sheinbaum ha generado un liderazgo que rebasa la frontera mexicana y está hoy reconocido en Estados Unidos. Pues ahí la dejamos, queridos. Nos dio muchísimo gusto tenerlos aquí en La Moreniza. Gracias. Ojalá se repita. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Claro que sí. Saúl, Juncal, Javier. placer. Nos vemos, esperemos que muy pronto, que nos sigan sí, acompañando gracias. por aquí. Y les Felices. mandamos Gracias, un paisana. saludo a todos A nuestros todos. compañeros de Morena. Por último, decirles, va a haber Consejo Nacional el próximo 20 de julio. Vamos a estar discutiendo varias cosas organizativas y para cerrar, se cumplen 11 años de que este partido fue registrado, de que este movimiento se convirtió en partido político. Bravo. Así que con eso y un aplauso Terminamos. para todas y todos los que Muchas gracias. formamos parte de este partido movimiento. Nos vemos Adiós. pronto. Morena, la esperanza de México.